Hola, bienvenidos al tercer episodio de Trazo Artes Visuales. Soy el profesor Jonathan Layton, profesor de Artes Visuales, y en el capítulo de hoy vamos a revisar el concepto de línea. Bien, la línea en el dibujo, y en realidad siendo el dibujo la base para la gran mayoría de las expresiones dentro de las artes visuales o de las expresiones plásticas, la línea es un elemento fundamental. Ahora, ¿cómo la Real Academia define el concepto de línea? ¿Ya? Si ven acá la definición, establece que una línea, ya en su primera acepción, es una sucesión continua de puntos en el espacio. Por ejemplo, una línea curva. También en su segunda acepción lo define como una señal o marca larga y estrecha que se hace o se forma sobre un cuerpo o superficie. Si tomamos estas dos acepciones de definición, ya son bastante coherentes respecto de lo que vamos a observar de qué es la línea. Ahora bien, no especifica y no explora cuál es la función o cuál es el rol que tiene la línea al momento de dibujar o de construir una imagen a través del lenguaje del dibujo. Sin embargo, es bastante clara en un aspecto que se los voy a ejemplificar para que les quede mucho más claro. Por ejemplo, si yo en la ilustración, ya en un dibujo, por ejemplo, en un programa de dibujo, trabajo la línea con alguna herramienta como por ejemplo un pincel, nos vamos a dar cuenta que la línea básicamente es una marca, ¿cierto? Un contorno, parte como lo definían recién. Pero este concepto de ser una sucesión de puntos, ¿cierto? No se entiende o no se alcanza a percibir de manera clara. Sin embargo, si por ejemplo elegimos un tipo de círculo como herramienta para poder ejemplificarlo, nos vamos a dar cuenta de inmediato que si esto lo separamos, ¿ya? Y ahí estamos ejemplificando, si hacemos un espacio en la sucesión de los puntos, nos vamos a encontrar con el componente fundamental de la línea, que es el punto. Si se fijan, si yo aumento el espacio de acá, aquí ejemplificándolo a través de este programa, se van a dar cuenta que la línea no es más que una serie de puntos que están estrechamente unidos uno al lado del otro. Entonces, si yo esta sucesión de puntos voy disminuyendo cada vez más el espacio, lo que nos queda como resultado finalmente se trata de una línea, ¿ya? Es un elemento súper importante para tener en consideración de cómo se compone una línea. De hecho, si por ejemplo aumento la separación y hago uso del mismo pincel, se van a dar cuenta que son los puntos. Si por ejemplo disminuyo el espaciado y hago un trazo, tengo una línea. Entonces esa es una manera súper fácil y sencilla de entender como la definición del concepto de línea, que de manera literal, ¿cierto?, trata de una sucesión de puntos. Ahora, ¿cómo esto lo trasladamos a el dibujo? En el dibujo, la línea claramente tiene un rol, tiene una función, ¿ya? La línea dentro del dibujo es aquello que va a definir las formas de aquello que queremos representar por medio del dibujo. Cuando vamos a pintar, ¿cierto? Si bien podemos hacer una pintura empleando única y exclusivamente la pintura y los pinceles, lo más habitual, ¿cierto? Lo más común es que la mayoría de nosotros lo que hace es un dibujo previo. ¿Y por qué hacemos un dibujo previo? ¿Ya? Porque el dibujo previo es lo que da el sustento a lo que posteriormente procede, que es el color. Si por ejemplo nos trasladamos a otra expresión artística como es la escultura antes de llevarse a cabo en el volumen, ¿cierto? Antes de construirse en algún material, la escultura también requiere del dibujo para poder definir las formas. Entonces, la función fundamental, ¿ya?, que vamos a encontrar que tiene la línea es la de definir las formas, ¿ya?, de darle estructura y contorno a aquellos elementos que queremos representar. Además de esto, ¿cierto?, también permite hacer otras cosas más. Por ejemplo, transmitir sensaciones como texturas, permite transmitir profundidad, permite también distinguir, ya, los elementos que están adelante de aquellos elementos que están puestos por atrás, tomando en cuenta de que el dibujo, la pintura, ¿cierto?, son lenguajes que se realizan de manera bidimensional. Por lo tanto, al ser bidimensionales, carecen de volumen, y es por eso que la función que va a tener la línea, además de definir la forma, ¿ya?, o los contornos de los elementos, es permitirnos también distinguir lo que hay adelante y lo que está atrás. Entonces son elementos importantes que tenemos que tener en consideración
respecto de cuál es el rol de la línea dentro de las expresiones visuales como el dibujo, por ejemplo. En este dibujo que estamos viendo acá, que corresponde a un dibujo de la Toscana, ya realizado por el artista italiano Leonardo da Vinci, artista del Renacimiento, vamos a ver que Da Vinci aquí trabajó con una herramienta de dibujo que es una plumilla, con una tinta de color sepia o de color café, y el contorno de los elementos que están más cercanos al punto de vista del observador, que en este caso sería Da Vinci, están puestos de una manera más gruesa, mientras que los elementos que están a media distancia, las líneas son un poco más delgadas, y si nos alejamos un poco más dentro del plano, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, aquí ya lo que alcanzamos a ver son elementos con una línea casi difusa, ¿ya? Que casi no se nota, que casi no se percibe. Por lo tanto, lo que está haciendo Leonardo a través de la línea, ¿ya? En este dibujo, es demostrarnos distintos planos. No solamente definir la forma de los elementos representados, ¿ya? Que por ejemplo, hay partes acá donde tenemos un castillo, ¿ya? Hay elementos aquí donde tenemos, por ejemplo, cerros a lo lejos. Hay como una especie como de cultivo, ya, ahí entre medio. Entonces todos estos elementos que estamos observando en la imagen están en distintos planos, y para poder conseguir la percepción de esos planos, lo que hace es manejar el trazo o la línea, ¿cierto? En cuanto a su grosor y la continuidad, ¿ya? Con la que define los contornos. Entonces tenemos allí un ejemplo bien clarito de el concepto de línea aplicado. Por aquí vamos a ver un dibujo que yo encontré en internet de un trabajo de contorno de una ciudad donde la línea ya no está empleada de la misma manera en que lo hacía Leonardo en su dibujo anterior, pero sí podemos darnos cuenta de que también hay un uso de la línea de cierta manera para conseguir la percepción de la distancia, ya, de los elementos que están en primer plano, los que están en el medio y los que están a lo lejos. Y es el disminuir la cantidad de detalles interiores en cada uno de estos elementos para que se entiendan que están más lejos que aquellos que poseen mayor cantidad de detalle, ¿ya? Acá no es el grosor de la línea el que está dándonos la idea de los distintos planos o de la distancia o de la atmósfera, sino que nos está haciendo una disminución en relación a los detalles interiores en cada elemento para poder tener la percepción de distancia. Por ejemplo, aquí tenemos un dibujo de Sandro Botticelli, otro artista italiano, donde trabaja una figura humana y también hay un traje, ¿cierto?, que viste esta figura. Y ustedes se van a dar cuenta que este tema de la variación de la línea, del grosor o la intensidad con la que se realiza la línea, también tiene una función, y es el insinuar los volúmenes, ¿ya? Así como también algo que está asociado a los volúmenes, que tiene que ver con la percepción de la luz y de la sombra. En este caso, los trazos más oscuros ya van a indicarnos una luz más baja o una luminosidad más baja o una penumbra, mientras que los trazos más delgados nos van a estar insinuando la luz. Por acá tenemos unos estudios de dibujo de figura humana de Miguel Ángel, otro artista italiano renacentista, donde también vemos el uso de la línea de contorno para definir las formas del cuerpo. Y además de eso nos encontramos con un elemento que es el de las tramas, ¿ya? O también hay gente que le dice achurado. Las tramas de líneas, ya esta especie como de malla de línea que tiene encima la figura del cuerpo, dibujado por Miguel Ángel, lo que hace también es revelar el volumen, ya, o en este caso el efecto de la luz y la sombra sobre un elemento que es tridimensional, como es el cuerpo, y a través de estos elementos, a través de estas variaciones, ¿cierto?, en cuanto a la cantidad de líneas más apretadas o más separadas, lo que consigue también es la percepción del volumen y la luz y la sombra que afecta a este cuerpo. Entonces tenemos ese ejemplo. Acá otro dibujo de Leonardo da Vinci, donde la línea también define, ¿cierto?, con precisión el contorno de una figura. Y si se fijan en la imagen del cabello de esta figura, también
las líneas difusas o las líneas medias borrosas o que se van perdiendo poco a poco, lo que le otorgan al dibujo tiene que ver con la percepción de atmósfera. O sea, que es en fondo lo que hay entre nosotros, ¿cierto? Entre el modelo o la modelo o el objeto y nuestro punto de vista. Ya todo lo que hay entre medio, ¿cierto? Es la atmósfera, y finalmente eso hace que percibamos, ¿cierto? De distinta manera, difuso o con claridad o nitidez, cada uno de los elementos. Finalmente tenemos acá a Luca Signorelli, ¿ya? Donde también nos muestra el uso de la línea para percibir tanto los contornos de las formas, para definirlos, como también para otorgarle volumen a la representación de estos cuerpos en relación a cómo a cada uno le llega la luz y genera penumbras en ciertos sectores de la figura. Y bien, eso sería todo por ahora. Espero que este pequeño episodio, ¿cierto? Correspondiente al concepto de la línea, aclare uno de los elementos fundamentales a la hora de dibujar, y en episodios de más adelante vamos a ir viendo cómo trabajar la línea para conseguir precisamente la percepción de contorno, la percepción de los planos, lo que está adelante, lo que está atrás, y obviamente también intentar conseguir un efecto de atmósfera a la hora de dibujar. Les agradezco la atención, si es que lograron ver el video completo. Espero que se suscriban al canal, ¿ya? Y también le den un me gusta al video para que obviamente el algoritmo de YouTube lo recomiende y lo muestre a las personas. Que estén muy bien, nos vemos hasta un próximo episodio.